Hola, soy Inés Recamier, la librera. ¿Recuerdan el programa que hice hace un par de semanas cuando platicamos de Cristina Peri Rossi, ganadora del Premio Cervantes 2021, y su lucha contra las dictaduras? ¿Qué les parece si hoy seguimos con esta línea? Hablemos de una escritora tan grande como su nombre lo indica, Almudena Grandes, autora madrileña que estudió historia y geografía para satisfacer a su madre, porque lo que ella realmente quería era estudiar latín. Almudena empezó a escribir a los 9 años. Cuando su familia veía el fútbol, los adultos les daban lápices de colores a los niños para que ella y sus primos pintaran, pero como a ella no le gustaba dibujar, escribía. Lo consideró su primer trabajo profesional porque vendía estos escritos probablemente a su familia. Almudena saltó a la fama con su primera novela, Las Edades de Lulú, que tuvo un éxito espectacular por su calidad erótica. De hecho, fue llevada al cine. En 1991 publicó su segundo libro, Te llamaré viernes. Pasó desapercibida. 3 años después entregó Malena es un nombre de tango, una segunda novela erótica que también fue llevada al cine. Ahora, si ustedes creen que vamos a platicar de Almudena y las experiencias sexuales de sus protagonistas, experimentación, fantasías, acuerdos privados, tríos y orgías, se equivocan. Porque Almudena entregó años de su vida a la investigación del régimen franquista con el fin de dignificar los derechos y valores de la libertad y solidaridad. Hablemos hoy de lo importante y ustedes lean lo divertido. Vámonos con La madre de Frankenstein. Elegí este libro porque fue el último que ella vio publicado antes de morir y porque además soy morbosa por naturaleza y esta es una historia que se basa en hechos reales. En 1933, Aurora Rodríguez Carballeira, una mujer rica, culta e inteligente, mató a su hija disparándole 4 veces mientras dormía, bajo la excusa de que como finalmente no le gustó cómo creció la niña, pues, sí, así como lo oyen, nunca se arrepintió de lo que hizo. Es más, repetía que la había matado para salvarla. Su hija fue una niña prodigio que empezó a leer a los 2 años y se hizo abogada a los 18. Una líder juvenil que alcanzó voz a nivel internacional mediante artículos y libros que su madre reclamaba como suyos, porque Aurora consideraba que su hija era una mera extensión de su cuerpo. Es más, se dice que tuvo sexo 3 veces con un cura que definitivamente no reclamaría un hijo, con el fin de tener el control absoluto sobre él. Estamos hablando de algo así como un experimento. Aurora quiso crear una mujer perfecta, a su semejanza y con sus mismas ideas progresistas y reformadoras como la eugenesia, una filosofía que defiende la mejora de los rasgos humanos mediante diferentes formas de intervención manipulada. Una mujer tan enferma que presumía que de ella dependía el futuro de la humanidad. Cumplió la mayor parte de su condena en el psiquiátrico de Ciempozuelos. El marco perfecto para que Almudena Grandes recreara las historias que no se cuentan de mujeres españolas, todas ellas distintas y semejantes, sometidas por la dictadura, una represión que coartaba la más íntima libertad, bajo la alianza entre el Estado y la Iglesia Católica. Mujeres explotadas laboralmente, sin derechos de ningún tipo, avergonzadas de su propio cuerpo, hasta el grado de no querer usar manga corta por considerarse un pecado. Miren, la doble moral de los ministros, el libertinaje tolerado en la cúspide de una sociedad que no consentía la menor desviación a quienes estaban en la base. La homosexualidad, considerada una enfermedad que podía curarse mediante hipnosis, electrochoques, comas insulínicos, baños en agua helada y demás torturas, según ellos terapéuticas. No olvidemos que durante el franquismo, España sufrió una sangría de conocimiento
Entre fusilados, exiliados y quienes lograron escapar, la mayoría de los científicos desaparecieron. Los avances en la psiquiatría se estancaron. Almudena dio voz a una población reprimida donde las denuncias nunca llegaron a un juez y la Guardia Civil representaba una amenaza constante. En una época desolada, donde lo único seguro era guardar silencio. Nos platica de la Liga de la Reforma Sexual, una organización con una ideología criminal que arrebataba a los recién nacidos de sus madres por considerarlas portadoras indeseables y los entregaba a familias intachables que sabrían cómo neutralizar la herencia genética a través de la educación, tanto religiosa como patriótica. Familias ideales que servían como salvoconducto para perfeccionar la voluntad divina. La clínica de Ciempozuelos representa a pequeña escala la sociedad en la España franquista, una miniatura patológica de un país enfermo, donde las reglas se aplican sin discusión. En este libro se nos cuenta cómo España, la más católica de las naciones, pasó a ser un cementerio donde solo algunos se consideraban vivos. Nos reafirma que el gran triunfo de Franco, un general fascista asentado sobre los hombros de la Iglesia, fue la resignación de su gente, la conformidad, la no confrontación ante el miedo a perderlo todo. Un momento histórico en que los hijos heredaban los pecados de sus padres. Las mujeres humildes se daban por descontadas y la fe alimentaba más que la comida. El poder, en este caso, fue un derecho exclusivo de quienes ganaron la guerra. Una dictadura en donde todo es una cuestión política y existe una línea muy delgada entre la ley y el delito, una que puede cruzarse si se tiene el dinero suficiente. Este libro forma parte de un proyecto narrativo que Almudena tituló Episodios de una guerra interminable. La madre de Frankenstein es la quinta de 6 novelas independientes que narran los momentos más oscuros que se vivieron durante la Guerra Civil y el franquismo. En cada una de estas novelas, los protagonistas interactúan con personajes reales en escenarios históricos. Aurora Rodríguez Carballeira sirve de pretexto para platicarnos las historias ocultas de otras mujeres que vivieron en el manicomio de Ciempozuelos. Recordemos que Almudena fue historiadora. Tuvo las herramientas para documentar un proyecto tan grande como este, donde se retrata la atmósfera de un país cuarteado por la guerra. Con esta serie de libros, ella hizo las paces con su profesión. Decía que finalmente la historia había ajustado cuentas con ella y que un montón de años después le había demostrado hasta qué punto fueron importantes sus estudios. Para ella, la literatura es vida para la gente que está viva y te permite vivir, además de tu propia vida, otras muchas, porque te da alas y te eleva sobre la realidad. Además, afirma que el lenguaje pobre empobrece el pensamiento, las experiencias y los placeres de la vida. Una autora hedonista, alegre, sociable y agradecida, que encontró el verdadero amor al lado del poeta Luis García Montero, a quien dedico este programa hoy. La muerte de Almudena conmocionó al mundo. Murió de cáncer en el 2021 con tan solo 61 años. Lamentablemente, dejó inconcluso el 6º libro de este gran proyecto. Lean todo lo que quieran de esta sensacional autora. Aquí les va mi trivia. Escritor regiomontano que escribió una novela sobre la llamada Guerra Sucia, que asoló a México hace medio siglo. Otro autor que hizo una gran investigación para nosotros, lectores sencillos que disfrutamos leer. Yo soy La Librera y les agradezco mucho que estén aquí. Los abrazo. Gracias.